Sujeto pedagógico en resistencia. Sujeto pedagógico en resistencia. Una nueva cultura en defensa de la educación pública. Sujeto pedagógico en resistencia es un programa radial realizado por el grupo de sujeto pedagógico y condiciones materiales de la práctica escolar del CEID de Adida. En tu mano hay una tiza, en tu rostro una sonrisa. En tu sueño más inmenso hay un cantar. Con paleta y acuarela pinta el maestro de escuela, cuando su mayor pasión es enseñar. Estamos en una nueva emisión de Sujeto Pedagógico en Resistencia, una nueva cultura en defensa de la educación pública. Programa radial del grupo Sujeto Pedagógico y Condiciones Materiales de la Práctica Escolar del CEID de Adida. Les habla Lina Marcela Castañeda, maestra en ejercicio, y los voy a acompañar a lo largo de la emisión. Hoy estaremos hablando sobre la educación científicamente fundada, parte 2, ya habíamos hablado de ello. Recuerden que nos pueden ver y escuchar por los canales de comunicación de nuestra asociación sindical Adida. Buenas noches, Diana, ¿cómo estás? Hola, Lina, muy bien, muchas gracias. También un saludo muy especial a Jorge, que nos acompaña en esta segunda parte de este tema tan importante que, como lo hemos dicho en sesiones pasadas, hace parte de lo que hemos definido y defendido de la educación pública. O sea, la educación pública hay que ponerle unos adjetivos y llenarlo de contenido. Ahí hemos hablado de la educación laica y le estamos dando pues la atención a este elemento tan importante que es la educación científicamente fundada. Hago extensivo este saludo a Sebastián Ospina y a todo el equipo técnico de Adida que hace posible la realización de este programa, y obviamente pues un saludo muy especial y muy fraterno a todos los que nos siguen a través de los canales institucionales de nuestra organización. Bueno, lo otro que quiero, digamos, poner de manifiesto en esta primera parte del saludo es contarles que la semana pasada, los días jueves, viernes y sábado, se llevó a cabo ese evento conmemorativo de los 40 años del movimiento pedagógico. Fue un evento organizado por algunas organizaciones y colectivos que están preocupados pues, por mirar qué ha pasado con el movimiento pedagógico. Allí tuvimos la posibilidad de participar, tanto como participantes, valga la redundancia, y también como ponentes en algunos puntos. Decirles que entonces hay un balance pues muy positivo por un lado, en tanto se recoge esa memoria, es una posibilidad de volver y devolvernos al pasado, que es tan necesario siempre. Pero también digamos que hay como un bachecito, ¿cierto? Y es el asunto de la asistencia. Yo creo que los maestros debemos asumirnos mucho más comprometidos con estas reflexiones, porque cada vez que uno tiene la posibilidad de ir a estos espacios, sale muy permeado, con preguntas, con inquietudes, con certezas, con dudas. Y justamente la escuela, el ejercicio de maestro, amerita esto, porque yo pienso, compañeros, que dejar la labor sin esa reflexión, sin eso, se vuelve una cosa muy árida y se vuelve una cosa como muy de la cotidianidad. Y yo creo que el ejercicio de maestro requiere una postura diferente. Entonces, ese fue como el punto un poquito negativo, pero el resto, digamos que fue un espacio muy rico para mirar la reflexión, puntos de vista, puntos de encuentro, puntos de desencuentro también, y eso justamente es lo que se busca, porque si fuéramos a estar siempre de acuerdo, pues tampoco sería como tan interesante. Brevemente, Diana, dale. Qué pena. Bueno, yo quiero saludar también a los radioescuchas, a Sebastián y a ustedes, compañeras. Pero también quería hacer una anotación respecto a la asistencia a este proceso de formación y de preparación del Congreso Pedagógico, en tanto un buen número de asistentes, pues por decirlo de alguna manera, cogiéndome al lenguaje de los pelados, éramos cuchos. Digamos que de cierta forma la juventud en el magisterio fue, digamos, el gran ausente en estos procesos. No sé si compartís esta visión que yo tengo de lo que fue esas jornadas preparatorias del Congreso Pedagógico.
Sí, Jorge, y yo creo que más que compartir ese hecho es que tenemos que buscar las explicaciones. Es decir, apelando al método, tenemos que mirar, encontrar las explicaciones de por qué ese fenómeno, ya, por qué los que fuimos, en el lenguaje de Jorge y de los muchachos, éramos cuchos. Bueno, entrados en Bueno, edad. vos no. No, como que no, también. Digamos que sí habíamos unos muy cuchos. Sí, pero realmente es ahí donde es la invitación a que asistamos a estos eventos. Yo pienso que eso tiene unas explicaciones. Para mí, hay una despolitización del maestro, hay una despolitización del ejercicio pedagógico, hay una despolitización de la pedagogía. ¿En contravía de qué? En contravía de lo que ahorita el mercado impone, ¿cierto? Que son todo el asunto del estudio. Como ya el conocimiento es una mercancía más, ellos han adjetivado a esta sociedad como la sociedad del conocimiento. Pero en la sociedad del conocimiento, el conocimiento se intercambia. Entonces, digamos que eso se va concretando en títulos de maestría y doctorado, y eso realmente amerita mucho tiempo, desgasta mucho, lo deja con un cansancio que, bueno, eso puede ser, digamos, una de las inquietudes, pero fundamentalmente es una despolitización. Bueno, yo no quiero, digamos, centrar todo el programa en el balance del encuentro de los 40 años del movimiento pedagógico, pero sí quiero destacar que se hizo una caracterización del movimiento social, económico y político en el cual emerge el movimiento pedagógico. Y digamos que en los años 70, pero el movimiento pedagógico surge en 1982, todavía era un ánimo de mucha lucha, de mucha resistencia, como eco también de lo que venía pasando en América Latina y en otras partes del mundo, ¿cierto? Lo que pasa en un lado tiene efectos en otras partes. Entonces, digamos, lo que fue la Revolución Cubana, lo que fueron pues los procesos de insurgencia y todo lo demás, hizo que ese momento fuera muy propicio para que todos los desposeídos sintieran como necesario la resistencia, y ahí es donde emerge el movimiento pedagógico. Nosotros en el evento decíamos que de alguna manera el magisterio como tal, ¿cierto? No el movimiento social como en su generalidad, sino el magisterio como tal, se reconocía como clase para sí. Eso fue también una de las tesis fundamentales del movimiento. Como el maestro, lo decía uno de los expositores, que en este momento no recuerdo el nombre, decía, el maestro generalmente venimos de clases oprimidas. Nuestros papás eran obreros, campesinos, de ahí sale, digamos, el maestro. Pero en la medida en que transitamos por la educación, pareciera que pasáramos por una pasarela donde nuestro objetivo es el arribismo. Y habría que poner eso en discusión. Como si llegamos a la universidad, eso nos desclasa de alguna manera. Yo creo que lo que nos hace es que hace de nosotros una fuerza trabajadora calificada, pero nosotros seguimos siendo asalariados fundamentalmente. Total que, digamos que prometemos traer aquí un balance mucho más detallado de lo que fue este encuentro pedagógico, donde tuvimos la posibilidad de escuchar a compañeros nacionales, también compañeros de orden internacional, de todo lo que viene pasando pues en el mundo con los maestros, con la pedagogía. Y bueno, y fue pues de todas maneras ahí quedan unos productos también escritos, unas memorias que van dando cuenta de lo que ha sido los 40 años del movimiento pedagógico. Bueno, eso como por el momento, ¿cierto? Muy bien, Diana, excelente como ese abrebocas de lo que fue este evento como preparación a... No, simplemente fueron compañeros inquietos por hacer ese balance. Lo otro, es decir, son compañeros que no están articulados a la FECODE. Eso también es muy importante resaltarlo. Nosotros estamos esperando que en el Congreso Pedagógico de FECODE, ya sí de FECODE, también se haga alusión a ese tema que es de suma importancia y trascendencia para mirar qué ha pasado con este movimiento. Así es, y también sería muy bueno, como lo dijiste, traer acá de nuevo el tema del Congreso Pedagógico como preparación
y unas memorias más amplias de lo que fue este evento. También uniéndome un poco a esa invitación que nos hace el compañero Jorge y Diana, a nuestros compañeros maestros, como lo decía joven, especialmente Jorge, especialmente a los maestros más jóvenes, que cada vez vemos las instituciones educativas con más renovación de maestros que están allí inquietos, pero que no se quede esa parte de formación, como lo decía Diana, en cumplir tareas para obtener un título con miras a mejoras de salarios, sino que debemos pensarnos como sujetos políticos. Antes los decíamos en otros programas que el maestro no puede estar aparte de esto, tiene que tener una posición firme en la sociedad. Entonces, seguir formándonos desde la política, desde la pedagogía, y también pensarnos en qué es la escuela hoy, cuáles son realmente esas condiciones materiales de la escuela. No podemos seguir haciendo nuestra práctica pedagógica como lo hicieron en algún momento con nosotros, ¿cierto? Todo va en constante transformación y es importante seguirnos pensando. Bueno, yo creo que es un gran abrebocas lo que hemos conversado para continuar con el tema de educación científicamente fundada. Diana, me habías contado que tenías como una síntesis del programa anterior, pero antes los vamos a invitar a una pausa y ya volvemos con Sujeto Pedagógico en Resistencia, una nueva cultura en defensa de la educación pública. ¿Estás buscando en Medellín un espacio ideal para realizar asambleas, congresos, grados, seminarios, conferencias, charlas, reuniones, eventos culturales y capacitaciones? Adida te tiene la solución. El Teatro Luis Felipe Vélez Herrera es la mejor opción. Estamos ubicados en la calle 57, número 4270, esquina Argentina con Girardot. Teléfonos 229-1050, 229-1021 y 312-708-6241. Visítanos para tener el gusto de atenderte. Los maestros de Adida luchamos por una educación pública de calidad. Gracias, maestros y maestras, por defender la educación pública de Antioquia. Somos Adida. Somos Antioquia. Ya estamos de vuelta. Siga junto a nosotros. Es Adida Radio. Adida Radio. Estamos de regreso con Sujeto Pedagógico en Resistencia. Recuerden que nos pueden escuchar todos los miércoles 8 p.m. con repetición los sábados 3 p.m. por www.radio.adida.org.com. Bueno, Diana, nos tenías como una síntesis del programa anterior. ¿Qué fue lo que hablamos sobre educación científicamente fundada? Sí, Lina, bueno, seré como breve para que podamos pues como desarrollar la otra parte del programa, pero también quiero hacer como un comentario. Digamos, en los miércoles en la emisión del programa hay compañeros que están dejando sus mensajes, sus comentarios, y eso nos parece sumamente importante. De hecho, se vuelve como un tema de discusión ahí bastante rico. Entonces, dar las gracias a los que nos han dejado los mensajes y hemos tratado pues de responder. Pero no sé qué extraña circunstancia los borró, porque íbamos a hacer alusión a alguno de ellos, pero ya no aparece. Sin embargo, la invitación es a que lo sigamos haciendo. Vamos a revisar técnicamente qué pasó, pero la invitación es a que sigan escribiendo, que nos sigan acompañando y obviamente que nos sigan acompañando todos los miércoles y también en la repetición de los sábados por la emisora virtual. Bueno, entonces digamos que para hacer el balance de lo que fue el programa pasado, yo voy a presentar aquí como a modo de tesis algunos elementos y Jorge pues también yo creo que está en la disposición de complementarme y también de ayudarme si tengo pues algún vacío. Entonces, cuando hablamos de la educación científicamente fundada, nos decía Jorge que se trata de recoger como un asunto muy sencillo y era que a través de la organización del conocimiento permitir al estudiante a llegar al legado histórico de la humanidad,
que ha sido atravesado por el pensamiento científico y que este pensamiento científico se va a diferenciar esencialmente, digamos, de las cosas cotidianas, de un pensamiento cotidiano, de hechos cotidianos, que generalmente van a estar atravesados por la evidencia o que van a ser de muy fácil comprobación. Esa sería una de las grandes tesis. 2. La ciencia también digamos que va a tener un cuerpo, digamos, teórico que se va a diferenciar de otros cuerpos teóricos, como por ejemplo la religión, la filosofía. Entonces la ciencia se va a diferenciar en ellos en tanto que la ciencia persigue la verdad y que la ciencia como herramienta es una herramienta que se permite la autocorrección, es decir, se exige la autocorrección. En ese sentido, las verdades van siendo relativas y nos decía Jorge que la ciencia busca la comprobación y que el conocimiento científico cada día más se caracteriza por ser más amplio, más profundo, más exacto y por lo tanto más verdadero. Y que esto pues obviamente cada vez va a ser mucho más perfectible. Bueno, y que la verdad es el objeto de la ciencia o el objetivo de la ciencia. Ya digamos que esto como conceptualmente. Ahora, eso va a tener unas implicaciones dentro de la escuela. Entonces, la escuela donde trabajamos, a la escuela, digamos, de la educación inicial, la básica primaria y la básica secundaria, digamos que allí es la posibilidad de ir llevando al sujeto que aprende a hacer ese recorrido, a apropiarse, incluso a redescubrir cosas que la humanidad ya ha descubierto, pero que ese sujeto que está aprendiendo requiere apropiarse de esos hechos, de esas explicaciones. Que la escuela no está llamada a ser ciencia de punta, pero sí a brindar elementos amparados en la cientificidad. Y que la escuela debe, digamos, defender esa postura. Y lo otro que también tocamos de manera un poco no tan profunda era que en la escuela también habían unos obstáculos para que esto se llevara a plenitud. Enunciamos algunos obstáculos. Uno es, de alguna manera, el elemento confesional que sigue estando muy presente dentro del aparataje escolar, por un lado. 2, las condiciones materiales en las cuales se desarrolla la práctica. Ahí tenemos, por ejemplo, un hacinamiento, que es lo que hemos denominado la relación técnica entre estudiantes y docentes, es decir, cuántos estudiantes por cada docente. Eso entorpece mucho, digamos, todo este despliegue. Y 2, también la falta de materiales. Encontramos, en algunos casos, pues estaban enseñando ciencias en laboratorio, la ausencia de laboratorios, ausencia de estas herramientas que se requieren pues como para mediar, de alguna manera para mediar ese conocimiento científico. Y eso pues también, eso sí no lo tocamos, esto ya es una adición que yo quiero poner, y es que como la escuela ha venido en un desfinanciamiento sistemático, yo creo que en los últimos años habría que hacer como la investigación. No se ha invertido en materiales de ese orden, pero un laboratorio debe ser costoso. Listo, yo creo que ahí dejo como a modo de síntesis del programa pasado. Muchas gracias, Diana. También Jorge nos hablaba de otras cosas que se oponían también a la búsqueda de esa educación científicamente fundada, y es el tema de las competencias, el emprenderismo y como esa agresión a la ciencia que se hace desde la escuela, que a veces es desde los saberes, pero también desde la evaluación, cuando el maestro quiere hacer control desde este tema. Bueno, entonces la idea es que vamos avanzando en la conversación que quedó pendiente. Y yo quisiera que comenzáramos hablando de un tema que hemos hablado en varios programas, que es el currículo, ¿cierto? Sabemos que hay un currículo oficial, pero también existen otros alternativos. Por ejemplo, FECODE nos trae
un proyecto de currículo que es PEPA. También desde Sujeto Pedagógico, el grupo al que nosotros representamos, también hablan de otros currículos pues de resistencia. Quisiéramos que nos hables un poco, Jorge, cómo estos currículos ayudan a la búsqueda de esa educación científicamente fundada. Muy bien. Yo quiero empezar pues como haciendo los planteamientos de las oposiciones que se vienen presentando en la escuela, digamos, con miras a esa formación científica. Y entonces, pues como esa carencia material de la que ya Diana expresaba que hay que profundizar en investigación sobre cuáles han sido las consecuencias y cuáles han sido también los aportes estatales que han ido disminuyendo para fortalecer ese proceso de formación escolar. Pero también, y hago un énfasis especial, la formación en competencias como saber hacer en contexto, es decir, ya no importa saber, y cuando decimos científicamente fundada, decimos desde los saberes. Defendemos desde Sujeto Pedagógico que los objetos de conocimiento son objetos de formación. Y planteo esta introducción así para recoger una crítica que hace un compañero en los comentarios, no sé si será de los que borraron, respecto a que entonces este desarrollo, esta defensa que hacemos de los objetos de conocimiento, entonces es, digámoslo, una práctica del positivismo, ¿cierto? Y me encaro a una lectura de Carl Sagan en El mundo y sus demonios, en uno de los últimos capítulos del libro, donde, es en el prefacio del libro. Es en el prefacio del libro donde Carl Sagan, digamos que hace una dedicatoria especial a sus maestros, ¿cierto? Y entonces el hombre termina mostrando que muy pocos maestros influyeron muy profundamente en él para la ciencia en sus estudios secundarios. Pero los trae ahí. Pues viene a destacar eso y luego muestra cómo unos profesores ya en la universidad se enfrentó por primera vez a que lo llevaran a ese pensamiento científico, pero al final recoge y dice, pero es que los verdaderos maestros realmente no sabían nada de ciencia, no entendían nada de ciencia, fueron mis padres que, digamos, que promocionaron ese anhelo mío por el saber y también, digamos, desde una perspectiva muy amplia de su formación estrecha, a potenciar esa formación del hijo, ¿cierto? Pero entonces yo quiero hacer ese énfasis de recoger esa crítica del positivismo en términos de que yo reconozco también que en ese proceso de formación escolar, digamos, muchas veces en áreas como las matemáticas, pueden haber conflictos entre el profesor y el estudiante que en lugar de promocionar el pensamiento científico, digamos que metan también cierto letargo en ese proceso de formación del pelado, ¿cierto? Y entonces siempre he hablado con los compañeros y he planteado que este proceso de la formación, ¿cierto? Porque no es simplemente, pues, hagamos álgebra, ¿cierto? Sino que encontremos también ese sabor que hay allí detrás de eso, esa iniciativa. Y entonces me recojo en que allí hay un proceso que también es de seducción. Hay un proceso en el que el maestro, más que la autoridad o por encima de la autoridad o en lugar de la autoridad, debe tener un ejercicio de seducción para llevar esa ambición del pensamiento del muchacho, que es esa gestión del saber. Jorge, ¿me permites una pregunta allí? ¿Por qué? ¿Por qué te lo digo? A ver, digamos que tradicionalmente, ¿cierto?, se han considerado las
áreas duras y las áreas más blanditas. Entre las duras tenemos matemáticas, pues, digamos ya álgebra, todo eso. En las blandas estaría que educación física y artística. Artística siempre la ponen en esa lista. Entonces, bueno, digamos que con el 1278 se le abre la puerta a todos los profesionales prácticamente a que pueden ser maestros. Eso, ¿cómo impactaría? Porque de todas maneras, el hecho de que las matemáticas hayan sido como el coco, eso no es nuevo. Eso es un asunto que viene de hace rato. E incluso hoy en las facultades hay una queja de que casi nadie se está matriculando para matemáticas. Casi nadie se está matriculando para estas áreas, para las ingenierías. Como que ha habido una disminución importante en la escogencia de estas áreas. Pero me genera esa pregunta en este momento. La posibilidad de que otros profesionales, sin que hayan hecho todo el estudio de la pedagogía, la didáctica, e incluso la psicología. La psicología para mí es muy importante para uno poder enfrentarse al sujeto que está aprendiendo. Y mira, yo pues, es decir, hay una parte de la conferencia del viernes de Marco Raúl Mejía que de pronto responde un poco a la pregunta que estás haciendo, es decir, cómo de cierta manera tenemos que recoger a los grupos de maestros nuevos que están ingresando en el pensamiento pedagógico, es decir, porque de pronto terminamos haciendo una lucha contra ellos, de cierta manera, contra ellos que también son de cierta manera víctimas en ese proceso de vinculación, ¿cierto? De toda la erosión de los procesos de formación universitaria que terminan en las calles, digámoslo, sin un qué hacer, ¿cierto? Entonces yo pienso que es más un recogerlo. Yo mismo soy un profesional vinculado por allá en el año 92, 93, hice pues lo que era el ingreso al escalafón con la Universidad Autónoma, ¿cierto? Un semestre, por decirlo de alguna manera, de pedagogía después de tener mi título profesional, ¿cierto? Pero digamos que participar de esos procesos de estudio, formación e investigación dentro de grupos que empezaron incipientes en Ituango y luego ya cuando estuve aquí en Medellín se fortalecieron. Pero entonces yo pienso que incluso que el hecho de que provenga de una facultad de pedagogía no es garantía de que el maestro realmente se vaya a compenetrar con esos procesos de formación, de investigación en pedagogía. Entonces yo pienso que eso está más vinculado a lo que planteabas ahorita, y es un proceso de despolitización de los maestros, pues a partir de ciertas fases. Yo conocí maestros del 2277 muy activos hasta el 2001, y entonces fueron los descuentos del 2001, y entonces ya a través de ese golpe, de cierta manera, de esa derrota, digamos, se dejaron avasallar por eso y no volvieron a participar de paros, de procesos de formación. También yo veo una deserción de maestros del 2277 en ese sentido. Y no sé si sea, bueno, yo pienso que eso es tema como para otro programa, ¿cierto? Sí, es un tema que hace mucha alusión a la invitación que hicimos al inicio del programa, porque es indiscutible que para que un maestro pueda seducir a sus estudiantes, principalmente y primero tiene que estar seducido por lo que hace, ¿cierto? Para yo seducir tengo que estar ya seducido y extasiado y convencido de lo que estoy haciendo. Los invitamos a una nueva pausa en Sujeto Pedagógico y ya regresamos.
¿Estás buscando en Medellín un espacio ideal para realizar asambleas, congresos, grados, seminarios, conferencias, charlas, reuniones, eventos culturales y capacitaciones? Adida te tiene la solución. El Teatro Luis Felipe Vélez Herrera es la mejor opción. Estamos ubicados en la calle 57, número 4270, esquina Argentina con Girardot. Teléfonos 229-1050, 229-1021 y 312-708-6241. Visítanos para tener el gusto de atenderte. Los maestros de Adida luchamos por una educación pública de calidad. Gracias, maestros y maestras, por defender la educación pública de Antioquia. Somos Adida. Somos Antioquia. La privatización de la educación pública se disfraza de diferentes formas. Es responsabilidad del gobierno garantizar un acceso equitativo e incluyente para todos los niños, niñas y jóvenes a una educación pública gratuita y financiada por el Estado. FECODE rechaza la comercialización y privatización de la educación pública en el país, porque la educación no es una mercancía, es un derecho. FECODE defiende la educación pública colombiana. La Junta Directiva de Adida invita a todos los docentes del departamento de Antioquia a disfrutar de los beneficios que brinda la organización sindical. La biblioteca, un espacio al servicio de la investigación y la pedagogía. El CEID, con sus cursos de capacitación y formación docente de la escuela sindical, de la asesoría y orientación jurídica permanente, de los medios de comunicación en radio, prensa y televisión, del teatro, su centro recreativo, las actividades culturales, de los auxilios económicos y del fortalecimiento por la lucha de los derechos humanos. Adida, Asociación de Institutores de Antioquia. ¿Qué es educación pública? La educación pública es un derecho fundamental y un bien común, y es responsabilidad del Estado garantizar igualdad de oportunidades a sus ciudadanos. FECODE defiende una educación pública gratuita y financiada por el Estado y exige el freno de todas las formas de privatización y comercialización de este derecho fundamental. La educación no es una mercancía, es un derecho. FECODE defiende la educación pública colombiana. Ya nos puedes escuchar y llevar en tu dispositivo móvil. Búscanos en Radio Box y en la aplicación Radios como Adida Radio. Para que nuestros niños, niñas y jóvenes tengan una educación pública de calidad, FECODE invita a los colombianos a apoyar la propuesta de estatuto único que dignifique y profesionalice la labor docente. Los maestros de Adida nos exponemos a amenazas en territorios de inseguridad y de violencia. Gracias, maestros y maestras, por defender la educación pública de Antioquia. Somos Adida. Somos Antioquia. Ya estamos de vuelta. Siga junto a nosotros. Es Adida Radio. Pedagógico en resistencia. Hoy estamos hablando de la educación científicamente fundada. Jorge, retomando el currículo, ¿qué nos puedes entonces concretamente decir de estos currículos como el PEPA y el que desde el Grupo Sujeto Pedagógico en Resistencia proponemos? Bueno, yo voy a empezar por este que nosotros proponemos en Sujeto Pedagógico, y es el planteamiento de que en estos aspectos nosotros nos basamos en una formación científica y, por tanto, dentro de ese proceso de movimiento, esa formación científica es siempre dialéctica. Y me voy a adelantar un poquito. Recojamos autores. Por ejemplo, Rodolfo Ginás. Si de pronto aquí ven este textico tan bonito llamado El Tesoro del Payé, ¿cierto? Fundamentos de Cosmología, que aparece en un juego que lleva el mismo nombre, ¿cierto? Y aquí nos muestra
hablando de esos fundamentos de cosmología para el estudiante, cómo hay que plantearlo desde una posición evolutiva, en el sentido de la evolución física del universo, de la evolución biológica de los seres vivos y, complementaría yo, de la evolución histórica, cultural del ser humano. Es decir, y entonces en estos términos haríamos mucho mejor en plantear principios como en el universo todo es materia en movimiento, o su axioma que colindante que sería es nada es, todo está siendo en virtud del proceso de movimiento, a empezar una clase. Pues quiero ser muy respetuoso, no quiero agredir a los maestros que sean muy creyentes, pero con una bendición y un Padre Nuestro, ¿cierto? De una parte los estamos invitando al estatismo, a plantear, digamos, esos movimientos pasivos y creacionistas en lugar de dimensionar ese proceso de movimiento general, ¿cierto?, en el que nos ubicamos. Perdón, Jorge, o sea que de ahí también estaríamos llamando como a la coherencia un poco, o sea, los maestros también debemos de ser coherentes en el aula y no pensar que simplemente estamos llevando unos conocimientos, o sea, desde la práctica también empezamos a enseñar, ¿cierto? Muy bien, desde nuestros principios. Cuando decíamos ahorita, un maestro tiene que ser un enamorado, ¿cierto?, hablando de los saberes, ¿cierto? Plantear que un maestro de literatura, pero que le da pereza leer, ¿cierto? Entonces ahí hay contradicciones que fundamentalmente no va a poder resolver en el proceso de formación de sus pelados, ¿cierto? No las podrá resolver. Entonces, en estos elementos de los objetos de conocimiento como objetos de formación, nosotros entendemos que todo sujeto se forma en la dinámica de la lengua, ¿cierto?, la norma y los procesos psíquicos superiores. Además, pues, de la motricidad, nuestra motricidad también es una motricidad cultural y desarrollada. Lo que hace un pelado cuando está en educación física, que hace 20 saques de voleibol, es preparando su cuerpo para realmente, digamos, hacer un movimiento consciente, ¿cierto?, de ese proceso físico también. Entonces, pero especialmente en el desarrollo de los procesos psíquicos superiores es donde los objetos de conocimiento realmente tienen una influencia, digámoslo, muy fuerte. La matemática es un componente central para el entendimiento y el planteamiento de la ciencia. Entonces, nos dicen, no, es que eso de AX2 más BX más C en todos los problemas de factorización, ¿eso cuándo lo utiliza usted? ¿Cierto? La matemática que uno necesita es que le devuelvan en el bus, que uno sepa hacer una cuenta de un porcentaje de pronto, pero que eso nunca lo necesita uno en la vida. Y entonces es reducir la matemática a lo pragmático, ¿cierto? Cuando realmente lo que está es potenciando la capacidad de entender el mundo. No es por lo pragmático que debemos dimensionar la matemática, sino por las transformaciones, por los modelos de pensamiento que introduce en nuestro cerebro. Precisamente ahí es donde ataca las competencias, ¿cierto? Correcto. Cuando nos dicen que lo evaluemos con lo mínimo. Sí, correcto. Es allí donde no podemos aceptar ese modelo limitante de las competencias y debemos potenciar el pensamiento de nuestros estudiantes. Al respecto, yo quisiera mencionar a unos maestros. Aquí en Medellín, cuando yo trabajaba en la Escuela Caldas, participé de unos procesos de formación de la entonces denominada Escuela del Maestro, que también tuvo otro nombre, dizque la Casa del Maestro. Bueno, ahora esos procesos me parece que se los llevaron para MOVA, pero en ese momento profesores como Miguel Monsalve,
Jorge Morante. Eran profesores que no formaban, digamos, en la apariencia del pensamiento científico, sino que lo abordaban históricamente. Y cuando hablábamos, digamos, de la lúdica en la escuela, era porque lo abordaban también con experiencias cruciales, con experiencias que habían transformado el pensamiento del ser humano como especie. Y entonces eso era un proceso muy bonito. Y salieron ellos de allá, ¿cierto?, de la escuela del maestro. Y otro profesor muy especial del cual me avergüenzo de no recordar el nombre, fue en ese mismo tiempo el profe de geometría. Con él estudié yo geometría. Y dada la importancia de entender todo el proceso de comprobación que se daba a ese nivel, pero no solamente eso, sino que además, con el proceso de... Estos profes eran todos profes universitarios de la Nacional, ¿cierto?, de la Universidad Nacional C de Medellín. Y con este profesor de geometría, se me escapa el nombre, me lo encontraba en marchas que hacían los estudiantes reivindicando justamente la erosión del conocimiento científico en la universidad. Y este profesor participaba de esos procesos. Es otro elemento que también considero pues bastante especial de participación. Yo siempre he sido pues un maestro, digamos, de formación en el proceso de las ciencias, pero siempre y ante todo un activista político y un crítico de las condiciones sociales a las que consideran que algunos que nos debemos adaptar a nosotros, o que nuestros pelados, digamos, que van a ser los servidores después de las industrias o de las empresas. No. Fundamentalmente una lucha por el desarrollo de conciencia, no solamente dentro de la escuela, sino en la inserción también de la escuela, el pueblo, la sociedad. No, y también, digamos, evocando esas experiencias que traes a colación, porque la escuela del maestro también aportó mucho. Yo no sé en qué andar en este momento, pero en otrora aportó mucho, porque lo otro es también mirar las profes de primaria. Los profesores de primaria, que en su mayoría somos mujeres, no la tenemos fácil. Y no la tenemos fácil es porque nos toca abordar todas las áreas. Todas las áreas. Cuando yo llegué a la educación pública, se me hizo muy extraño que yo tuviera que dar educación física. Cuando yo no soy educadora física, pero por favor. Y más a niños. Y cuando Jorge ahorita mencionaba que el movimiento es un elemento sumamente constitutivo de ese sujeto que está en formación, al mismo nivel que lo están el desarrollo de los procesos psicológicos superiores, es decir, la memoria, la atención, la abstracción, la deducción, la síntesis. El movimiento está también en ese mismo lugar, en el mismo lugar que está la norma y en el que está la lengua, ¿cierto? La lengua. Entonces, la escuela del maestro también nos aportó mucho, porque también hay un elemento que se requiere también para ir llevando ese conocimiento de esos elementos simples a elementos mucho más complejos, que es la didáctica. Por ejemplo, yo como cómo hago la mediación para que el niño vaya asumiendo, por ejemplo, el concepto de número, para que el niño vaya comprendiendo la posición numérica. Eso, entonces hay una didáctica, y la escuela del maestro nos aporta tanto en eso, porque como yo sentí tantos vacíos, yo dije, ¿qué tengo que ir a hacer? A buscar conocimiento. Y en esa búsqueda de conocimiento me encontré, por un lado, con la escuela del maestro, pero fundamentalmente me encontré con sujeto pedagógico. Y sujeto pedagógico me desinstaló una cosa muy importante, y era el proceso de la enseñanza de la lectoescritura en los años iniciales. Porque generalmente, bueno, así lo he asumido yo, puede ser que haya sido, también tengo que ser autocrítica, si fue que en esa fase universitaria, yo tenía pensado que el asunto de la adquisición de la lengua escrita era un problema motriz. Y cuando leímos a Vygotsky, nos dimos cuenta, y entonces cuando leemos a Vygotsky estamos alimentándonos de una teoría científica. Entonces ahí nos dimos cuenta que el problema de la escritura no es un problema motriz, es un problema cognitivo. Bueno, muy bien. Jorge, no quiero que esto se me quede como suelto.
Estamos hablando del currículo, nos estabas contando del currículo de sujeto pedagógico, el que proponen. ¿Qué podríamos decir que lo diferencia del PEPA? ¿Por qué no sujeto pedagógico se acoge al de PEPA? Bueno, en algunos eventos en los que he participado de exposición de esto de PEPA, y pues me he encontrado con algunas experiencias donde lo que prima es, digámoslo de cierta manera, lo que es nuevo, el problema de la innovación, ¿cierto? Y tenemos una perspectiva muchas veces para mirar esto de lo que es la innovación, las denominadas experiencias significativas y la imposición de un proceso de lúdica por fuera del proceso de formación específico de la ciencia. Entonces, allí hay tengo yo una posición muy crítica, por ejemplo. Entonces, vienen a esto del PEPA y nos traen un proyecto de que en la escuela hacemos el Día de la ONU. Y entonces el Día de la ONU es que este pelado es Israel, o este grupo de pelados es Estados Unidos, aquel es Francia, y entonces diferentes países, y se vienen de ahí ya, pues cuando me hacían ahora o a través del WhatsApp la crítica del positivismo, yo me pregunto por este tipo de prácticas, ¿cierto? Es no solamente es hacer un reconocimiento acrítico del papel que juegan estos organismos internacionales, ¿cierto? Donde se vislumbran las prácticas más antidemocráticas, por ejemplo, las votaciones para el bloqueo a Cuba, y eso se asume de manera acrítica en la escuela. Y pues este programa yo se lo voy a enviar a un compañero que realmente aprecio muchísimo, pero que estaba en esta medida. Es que mira que a través de esto los pelados aprenden el problema de la argumentación y esto. De la diplomacia, porque yo vi esa experiencia. Entonces, es decir, yo tengo una posición realmente muy escéptica respecto a si es en la innovación, en lo nuevo, en lo que se debe fundamentar el currículo. Porque entonces, volviendo a los problemas que nosotros decíamos, el problema del movimiento, por ejemplo, como lo trata Einstein en este libro escrito con el profesor Leopold Infield, La física aventura del pensamiento, ¿cierto? Que eso es un desarrollo, por decirlo de alguna manera, didáctico de cómo enseñar el problema del movimiento en la escuela. Bastante importante e histórico, pero eso pues recoge uno desde Aristóteles. ¿Qué tiene eso de innovación? Eso está demasiado viejo, ¿cierto? Pero para mí eso está en el meollo de lo central. Por otra parte, por otra parte está el problema de la lúdica. Yo hice la especialización en lúdica educativa, así se llamaba la especialización. Y mi trabajo de grado, pues mi trabajo de investigación allí decía algo así más o menos como la lúdica como caballo de batalla para agredir el régimen laboral del maestro. Porque con todo esto de la lúdica se viene con mecanismos de control, ¿cierto? Con el problema de hacinamiento como lo tenemos en las escuelas, ¿cierto? En las labores, en los formatos. Y entonces después nos dicen, no, es que usted no aplica los métodos adecuados para que el pelado se amañe en clase. Y entonces yo decía, bueno, la lúdica, o aún lo digo, y lo dije siempre, en Ituango tuve un laboratorio excelente, pero excelentes con microscopios Carl Zeiss y Meopta, que eran por ahí de 1960, de la década del 60, traídos de Alemania. Pero qué súper aparatos para la observación, hasta 400 aumentos con una capacidad de resolución muy tremenda. Yo nunca pude hacer laboratorios posteriores como los que hice en Ituango, en esa dinámica de las condiciones materiales, ¿cierto? Entonces, lúdica sí, pero en la dirección de la formación, ¿cierto? No es que estamos en química y hacemos una pausa y jugamos golosa. Pues ahí sí yo
soy un escéptico de esos problemas y entonces va mucho en esta dirección la lúdica de diluir los procesos de formación, porque en lo que sí no se progresa, como lo decía Diana al principio, es en la inversión para las condiciones materiales, de tal manera que esa lúdica sea una posibilidad. Ahí sí no son lúdicos. Yo creo que a Jorge está haciendo alusión como a cuando los profes de artística nos dicen que hagan manualidades, ¿cierto? Cuando creen que la educación artística es hacer una manualidad sin sentido, ¿cierto? Y sin fundamento. Y sin fundamento, hagamos el cofre, hagamos la lámpara, pero ¿qué hay detrás de eso, cierto? Nada. Muy bien, eso es. Yo creo que, bueno, se me quedan varias preguntas porque dentro de ellas la conversación quería preguntarle directamente, desde todas las áreas, ¿se puede hacer educación científicamente fundada? Bueno, yo creo que, por ejemplo, en artística también hay una dimensión histórica, ¿cierto? Incluso de materia, por ejemplo, si hablamos desde la escultura, pues se me ocurría acá. Pues desde la escultura, pero también, digamos, de cierta manera, la historia del arte, que representaron los impresionistas en su momento en Francia, esas concepciones incluso que tuvieron de socialismo, desde unas concepciones muy espontáneas de él, pero también esa capacidad de entrega de esos artistas de ese momento. La crítica que hay en Goya, ¿cierto? Hay muchos elementos, yo pienso que históricos con los que uno puede plantear el arte, pero el arte fundamentalmente, en términos de la expresión, digamos que entiendo yo, soy un lego en el tema, que digamos que escapa a esa posibilidad de la explicación científica, ¿cierto? Digamos, la sonrisa de la Mona Lisa, por decir algo, ¿cierto? Está más cargado como en el mundo de lo simbólico. Exacto, más para lo simbólico, la interpretación. Bueno, vamos llegando a la parte final de sujeto pedagógico en resistencia. No sé si Diana tenía una duda ahora, que quiere que Jorge la resuelva así rápidamente o... No, pues así como muy brevemente, era como se puede hacer educación científica sin crítica. ¿Por qué te lo digo, Jorge? Porque yo tuve la ocasión de que nos estaban hablando de transgénicos y ahí hay mucho desarrollo de la ciencia. Es decir, cuando se hace un proceso transgénico, ahí hay mucho conocimiento científico, pero nos lo presentaban como una cosa muy novedosa por un lado y muy buena por otro. Entonces, ¿se puede hacer educación científica sin crítica? Yo pienso que hay grandes científicos que nos han mostrado unas posiciones desde la crítica, digamos, desde la visión social, bastante tibia. Pues me arriesgo a mencionar pues las alusiones a Dios que hacía Einstein, ¿cierto? La tímida exposición que hace Ginás en El cerebro o el mito del yo, del pensamiento creacionista, me parece que puede ser más contundente y desarrollar una crítica que es necesaria, y desde su posición científica me parece que requiere una posición mucho más crítica, pero también desde el desarrollo de las ciencias sociales encuentro ejemplos bastante valientes de la exposición de la historia del ser humano en libros, por ejemplo, como el de Engels, en El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, ¿cierto? Entonces, también Marvin Harris, en su libro Materialismo Cultural, cierra esa primera parte de la presentación científica de la antropología con un párrafo bastante interesante y bastante contundente de: si no hacemos ciencia en estas áreas de las sociales, ¿en manos de quién quedamos?
Y entonces dice el hombre, no quedamos en manos de sujetos bien intencionados, quedamos en manos de fascistas que piensan deformar esa realidad para hacer de este proceso unos elementos a su uso, a su conveniencia, ¿cierto? A su aprovechamiento. Y si queremos ver ejemplos de eso, miremos los medios de comunicación tradicionales. ¿Qué tenemos? Medios de comunicación que son de magnates, ¿cierto? Caracol, RCN, Semana, son medios de comunicación que están en propiedad, que son propiedad de magnates. ¿Y qué tipo de información? Y no son medios de información, sino que son medios de generar opinión pública. Bueno, de Jorge, llevar a la yo gente creo a una forma de que pensamiento. Esta última parte sí que nos evidencia que tenemos mucho que hacer en la escuela, ¿cierto? Tenemos un gran trabajo en la escuela y creo que estos programas nos dan una luz de cómo hacer educación científicamente fundada. Pero quiero que no se termine el tiempo sin que los micrófonos de Sujeto Pedagógico escuchemos tu rol de poeta, ¿cierto? Quisiera que en la parte cultural de hoy nos regales un poema de uno de tus poemas del libro Leído por el Pueblo. Muy bien. Ojalá se relacionara con el tema. Vamos a ver qué nos traes preparado. Muy bien, este poema está en mi libro Leído en el Pueblo, ¿cierto? Hace alusión al pueblo de Ituango donde trabajé, y es un libro donde recojo también algunos formadores como Octavio Palacio, Héctor Henao, un gran amigo. Ambos ya fallecieron y hasta mi propia Brugis pues aún trabaja en Ituango. Y este poema se llama Al laboratorio. Siempre boceto, siempre por terminar, como la vida, vivida, consciente. La realidad nos manifiesta sus verdades a través de la evidencia, ocultas, enmascaradas, seductoramente esquivas, verdades inaudibles, silenciosas. Solo a quien escucha con extrema cautela le son develadas, truenos de no, aún para sordos, ensordecedores, pero no se percata el disipado. Es más fácil creer que entender. Dolor siempre será, vía truncada y gaje de la lucha. Espacio de mi escuela amada, cultivamos en tu vientre otras miradas, a los cielos, a los protozoarios, aprendemos a dudar de las respuestas. La autoridad se quiebra ante el sinuoso ascenso del capilar de Mercurio. Nuevas preguntas, como la vida nueva de los que abrimos los ojos en tu mirada. De otro lado, la inquietante riqueza de la madre natura, la presión de la ebullición del agua, confronta los dogmas que copió muy confiado en el cuaderno. Humano, demasiado humano y nada menos. Inmortales pensando, se quedan solos para hacerse las preguntas los gigantes. A ver, que tengo algo en el ojo. Extasiados de asombro, avanzan al saber del profesor. Con sus preguntas se alejan del bien y del mal establecido, de las creencias de casa, de las prohibiciones de la religión. Ser o no ser, retorna la cuestión, la inquietante posibilidad del pensamiento. A su merced vamos a bordo de la angustia del pensar, con razón propia, cual frágil pluma en tarde borrascosa, y eso es bueno, rebotando, irreverentes en los laberintos que ocultan la verdad. Tiemblan a su paso y cultivan la historia como medio para seguir siempre creciendo, conscientes de asumir su destino, no elegir, obstinados para derrotar las certezas y perturbar caducados equilibrios de lo bueno y lo malo, exponiéndolo todo sin pudor, como la vida de los que abrimos los ojos en tus ojos, turbulenta y altísima cualidad de los humanos, experiencia colectiva. Sea este el lugar, altar mundano para los impíos, santificado solo a retumbantes balonazos que vienen de la cancha de aquí al lado.
tributo mi vida simple, entregada con tesón para que en tu espacio sea la luz de los ojos en tu mirada empapados, vendrán mirando también para la calle y el campo, el pan, la justicia, la paz, para hombres y mujeres de mañana, infantes manos hoy en tus manos, seducidas contra el hambre y la pobreza, disputados de las fauces de la guerra. Muy bien, Jorge, hermoso. Es más fácil creer que entender y conocer. Eso. Nuestra invitación a no ser facilistas. Damos la despedida a Sujeto Pedagógico en Resistencia. Agradecemos a nuestro compañero Jorge Paredes por todos sus aportes, por su arte, también a Diana Lucía Pérez y a todo el equipo de comunicaciones de Adida, en cabeza de Sebastián Ospina. Les habló Lina Marcela Castañeda y nos vemos en una próxima emisión de Sujeto Pedagógico en Resistencia, una nueva cultura en defensa de la educación pública.